¿Qué tal? Muchas bendiciones para ustedes. Para mí es un placer siempre estar aquí. Hoy quiero traerles un tema que me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Es uno de mis favoritos en la historia mía como cristiano. Y es un tema que hace poco me pidieron que compartiera una reflexión en un grupo de jóvenes. Y cuando lo compartí, un hermano mío, un amigo mío, me llama y me dice que le fue de mucha bendición, que lo ayudó mucho en un momento determinado el haber oído esa reflexión. Y yo quiero, si Dios lo permite, con su misericordia también, que ustedes tengan tantas bendiciones como él la tuvo y como yo la tuve, porque a mí me ha ayudado a entender muchas cosas de cómo Dios obra. Así que vamos a orar para empezar. Señor, te doy gracias por este día que tú nos das, Señor. Gracias porque tú nos has permitido hoy reunirnos aquí, a pesar de cómo está la situación con la pandemia, Señor. Tú todavía quieres que tu pueblo escuche tu palabra siempre, Señor. Gracias, Dios, por esta oportunidad que tú me das también para predicar otro día más, para hablar de ti, Señor. Te ruego, Dios, ahora que hables, Señor, que seas tú siempre, Padre, el que hable. Que no sean mis ideas, sino que sean las tuyas, Dios. Que no permitas que yo me vaya a diestra ni a siniestra de tu palabra, de tu voluntad. Obra en nuestros corazones, en los de todos, Señor, con tu Espíritu Santo. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros y que nosotros podamos poner por obra, Señor, esta palabra que tú nos das y que nos ayude a crecer, Señor, en ti, a ser más como tu Hijo Jesucristo, Padre. A ti rogamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el tema de hoy va a estar en Josué, porque como tal no es un texto, sino más bien es la historia que trae el libro de Josué. Para los que no saben quién era Josué, Josué fue el que sustituyó a Moisés cuando Moisés murió. Y es el que tiene que entrar a la tierra prometida y hacer todas las peleas y todas las batallas para vencer a las naciones que estaban ahí y poder tomar las ciudades. Y entonces el pueblo de Dios podía vivir en la tierra de Israel. Y este libro a mí me ha ayudado mucho cuando yo trato de extraerle alguna enseñanza bíblica, alguna enseñanza espiritual, porque se ve mucho en este libro lo que es la obra de Dios y la obra del ser humano. Saben, nosotros siempre tenemos un problema porque siempre estamos diciendo, ¿no?, que es por fe, es por obra, que si hay que hacer obras, que si es solamente fe. Muchas veces decimos, bueno, no tengo que actuar porque ya Dios actuó, o sí tengo que actuar, pero Dios promete. ¿No les ha pasado eso? Muchas veces decimos, bueno, si es de Dios se te va a dar y ya, y te quedas de brazos cruzados, pero otras veces vemos como no es así. Vemos incluso como en el juicio final Dios dice, algunas personas por cuanto no hicieron esto o no hicieron aquello, están destituidos. Y otras veces dice, por cuanto hicieron esto o cuanto hicieron lo otro, entren a mi regazo. Y vemos como el juicio incluso es por obras de las personas. Entonces, como cristianos casi siempre, cuando nosotros entramos nuevos, tenemos esas dudas en nosotros. ¿Qué? Por fe, por obra, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la parte de Dios? ¿Cuál es la parte del ser humano? Y cuando yo leía específicamente en mi vida este libro de Josué, me ayudó mucho a aclarar esa parte. Vamos a empezar en el versículo 1. Vamos a estar leyendo del 1 al 5. Dice así: Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hasta aquí está súper hermoso esto. Cuando yo lo leía y decía, wow, Señor, qué grande esto. ¿Por qué? Porque si vemos en el versículo 2 y en el versículo 3, esto es el cumplimiento de una promesa que Dios había prometido a Abraham hace casi 500 años o más de 500 años.
a un siervo de Abraham que le dijo, sal de la tierra de tu parentela y ven a donde yo te digo. Un hombre que vivía por la zona de Babilonia, más o menos, que era en Ur de los Caldeos, y Dios le da una promesa y se lo lleva a él solo, sin decirle nada, se lo lleva a él con su familia a la tierra prometida que él le había dado. Y le promete en ese momento, un hombre que su esposa era estéril, que no podía tener hijos, le promete una descendencia y le dice que iba a habitar en una tierra que fluye leche y miel. Pero después vemos cómo esta familia, cuando pasan los años, se tienen que ir a Egipto. Y ahí en Egipto Dios los trata y los hace un gran pueblo y están alrededor de 400 años en Egipto y nace Moisés. Y Dios utiliza a Moisés para sacarlo de esa tierra. Y a Moisés le promete también esta tierra y le dice, la tierra que yo le prometí a Abraham, a Isaac, a Jacob, se las voy a dar a ustedes. Entonces se los saca de esa esclavitud. Y aquí con Josué es el cumplimiento de una promesa que llevaba varios siglos dada. Se está cumpliendo esa promesa. Y cuando yo leo esto, yo digo, oh Señor, qué fiel tú eres, porque Dios cumple su promesa. Siempre que llega el tiempo, Dios va a cumplir su promesa. Dios es fiel para cumplir su promesa. Dice en Números 23:19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios te promete algo, Él lo va a cumplir. Cuando Dios promete, Él va a cumplir. Y no solo que Él va a cumplir, sino que Él va a obrar para que se cumpla. Hagas tú lo que hagas, si Él promete algo, Él va a cumplir. Ahora, yo quiero aclarar algo porque muchas veces incluso yo me he visto en esa situación, que nosotros como cristianos pensamos que hay un texto que es una promesa para nosotros. Y actuamos pensando que es una promesa y decimos que si Dios es fiel, Él va a hacer eso. Y después, como no es ninguna promesa ni nada, no se cumple nada y empezamos a tener unas batallas en nosotros interiores porque decimos que Dios no está con nosotros y empezamos a dudar y empezamos a tener problemas y ¿para qué? Y es que el problema es que Dios es fiel, pero Dios es fiel a sus promesas. Por ejemplo, si nosotros tomamos el libro de Josué, estas acciones de Josué donde Dios le promete una tierra, ellos entran, batallan, ganan la pelea, toman las naciones, se quedan con la tierra y vencen al final. Hay personas que dicen, así mismo voy a hacer yo tengo un negocio, me voy a esforzar, voy a batallar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No, pero a ver, Dios nunca te prometió nada. Claro, entonces vienen los problemas. Y el problema es que nosotros como cristianos tenemos que actuar con discernimiento y pedirle sabiduría a Dios para saber cuáles son las promesas que Él tiene para nuestra vida. Y cuando nosotros descubrimos esas promesas que Él tiene para nosotros, ahí es donde nosotros nos aguantamos y decimos, esto es una promesa y tú eres fiel y tú no fallarás y esta promesa es mía. Yo hoy le traje 3 promesas porque son muchas, pero le traje tres buenas promesas que a mí me gustan aferrarme a ellas siempre, cada día. La primera está en Mateo 28:20 que dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es una promesa que no solo nos la da Dios a nosotros, sino que desde Génesis hasta el Apocalipsis, Dios se la va dando a distintas promesas. Vamos a ver cómo a Josué también se la dio en un momento determinado. Y esa es una promesa que nosotros tenemos que tenerla siempre en nuestra mente. Dios dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hagas lo que hagas, estés donde estés, haya problema o no haya problema, estés bendecido o no estés bendecido, Dios está ahí. Como dice David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, Él va a estar con nosotros. Él es el que nos infunde aliento. Él siempre está con nosotros. Eso es una promesa a la cual nosotros tenemos que hacer memoria de ella cada vez que sintamos alguna duda, cada vez que nos sintamos solos, porque hay veces que no sentimos a Dios. Sin embargo, Él dice, yo voy a estar contigo. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A lo mejor ustedes estaban esperando que yo le diera alguna promesa de prosperidad o algo material o algo, pero yo creo que no, porque para mí estas promesas son más grandes que cualquier cosa material. ¿Sabes? Cuando Él te dice que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y es justo y te va a perdonar. El pecado es lo que nos aparta a nosotros
de Dios. Es lo que hace que muchas personas caigan en el infierno. Sin embargo, Dios da una promesa y dice, esa cosa tan grande, esa cosa tan malvada, si tú la confiesas, si tú dices que tú eres pecador, si tú reconoces la confianza en mí, que yo soy poderoso, cuando tú confiesas esa palabra, yo te voy a perdonar y te voy a limpiar y te vas a poder acercar a mí. Eso es una promesa, mis hermanos, que da vida. Porque cuando Él te limpia de pecado, Él te da vida. En Filipenses 4, del 6 al 7, dice, para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y aquí viene la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Otra promesa grandísima. ¿Quién de nosotros aquí no ha estado atribulado? ¿Quién de nosotros aquí no ha tenido carga? Sin embargo, dice, no estéis afanosos. Pon tus cargas en Dios. Y ahí viene la promesa. Cuando tú lo haces, Dios te va a dar paz. Pero fíjate lo que dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En dónde los va a guardar? En Cristo Jesús. No se va a perder. Una caja fuerte, indestructible. Él no es que te va a guardar a ti, sino que tus pensamientos van a estar en completa paz. Todo lo que tú haces vas a estar en completa paz porque van a estar guardados en Cristo Jesús. Qué promesas tan grandes. Tenía una lista muy grande, pero se me iba a ir el tiempo con solo la lista. Y le traje estas 3. Ahora, aquí es donde viene el problema. Porque a partir del versículo 6, Dios dice a Josué que él tiene que hacer una obra. Dios le dice a Josué en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nosotros siempre hemos visto esto como que hay que forzarse, ¿no? Cada vez que uno se siente débil, uno viene a estos versículos y sentimos que Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente, siempre. Pero es que en el contexto en el que está escrito este versículo, está escrito en base a una promesa. Entonces ahí es donde entra el dilema. Señor, si tú me prometiste que me ibas a dar esa tierra, si tú me prometiste que me ibas a dar esto, si tú me prometiste algo, ahora tengo que ir yo y esforzarme y agarrarlo. Ahora tengo que ir yo y pelear y sufrir para obtenerlo, pero tú no lo habías prometido. No sé si les ha pasado eso a ustedes o soy yo el único que me pasa, pero siempre que vemos estas cosas, yo me he encontrado con personas que dicen que no fue Dios el que le dio la tierra, que ellos se la ganaron, que ellos la conquistaron. Ustedes no se han encontrado con personas cuando ustedes dan gracias por los alimentos o cuando ustedes dicen, ay, gracias Dios por darme esto, que dicen, no, que Dios, tú te lo ganaste. Tú te lo ganaste. Y entonces aquí, cuando vemos este texto, en este contexto uno dice, pero ¿qué hacemos? ¿Es Dios o somos nosotros? Y estudiando y buscando y leyendo la palabra, a ver cómo yo entendía como cristiano esto para no irme, yo encontré que hay una cosa que Dios quiere. Y Dios quiere que nosotros hagamos algo. No para ganarlo, no para ganar esa promesa, no para ganarnos, como así decir, la salvación. Pero Dios quiere que nosotros obremos. Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos partícipes en esa obra tan maravillosa. Más adelante le voy a dar 2 cosas que son de beneficio a la hora de obrar y a la hora de actuar. Pero Dios lo principalmente que quiere, Él nos quiere dar un pedacito de la obra. Él ya la tiene. Tú no la mereces, tú no vas a hacer nada. Él ya está, pero Él quiere que sus hijos participen junto con Él en esa obra. Por ejemplo, hay una historia con David, un general de David, que estaba a punto de enfrentar una batalla, y este capitán de David se llamaba Joab, y estaba con su hermano Abisai.
Cuando ellos van a enfrentar esa batalla, se dijeron el uno al otro: esforcémonos y haga Dios lo que bien le pareciere. Ahora, lo que nos da un principio es que nosotros tenemos que esforzarnos en hacer la obra de Dios. Por eso es que Dios dice: esfuérzate y sé valiente. No significa que por tu esfuerzo tú vas a lograr las cosas, ya vienen de Dios, ya Dios las tiene. Dice que Dios tiene buenas obras preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y nosotros nos esforzamos. ¿Cómo yo veo esto? Para yo poderlo digerir y entenderlo, es que Dios tiene como un premio. Y nosotros estamos lejos de ese premio acá. Y cuando Dios nos convierte, cuando Dios nos limpia, cuando Dios nos da su espíritu, Él nos quita ese velo. Ahí entonces nosotros podemos ver el premio, podemos ver la promesa. Pero tenemos un camino muy largo por recorrer. Y ese camino es donde Él te dice: ven, esfuérzate en ese camino. Y Él nos dice: ven, ven. Y una de las bendiciones que tenemos en esforzarnos y en obrar es que vamos creciendo. Cuando Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente, es que vamos creciendo en la gracia, vamos aprendiendo. Si nos quedamos parados, nos quedamos estancados, no crecemos. Y Dios no quiere eso. Si vemos nosotros en el español, cuando queremos enfatizar algo, queremos hacer algo muy importante, si vamos a mandar una carta y queremos dar un mensaje muy grande, ¿cómo escribimos? A veces escribimos con letras grandes. Si vas a mandar un WhatsApp y es muy importante, lo pones con letras mayúsculas, y mientras más grande mejor. Le pones iconos, le pones fotos, lo pones entre comillas, lo pones negrita cursiva, lo subrayas, le haces de todo. Tenemos muchas herramientas para enfatizar lo que queremos decir. Pero en el hebreo y en la cultura judía se usaba una herramienta que todos lo identificaban, y era que se repetían las cosas. Y Dios está usando esa herramienta aquí porque Dios, si ven, dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y en el versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios se lo repite a Josué 3 veces. 3 veces le repite a Josué que se esfuerce y que sea valiente. O sea, que era muy importante que él se esforzara y que fuera valiente. La primera, si la dividimos en esas 3, Dios está dando un mensaje en cada una. Y en la primera dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Fíjate, hay una obra que hacer, pero Dios recalca que es Él el que dio la tierra. Dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que se la iba a dar. Ya la obra es de Dios, pero hay una tarea. Esfuérzate y sé valiente para hacer esa tarea. Ese camino que Dios nos traza, esas obras que Dios quiere que nosotros hagamos, Dios le está diciendo: esfuérzate en hacer eso. Esfuérzate, sé valiente, vas a tener dificultades. Ustedes pueden estar haciendo algo ahora y se pueden sentir desanimados. Ustedes pueden estar haciendo algo en lo cual ustedes ya quieran rechazarlo, ya quieran dejarlo, quieran rendirse. Sin embargo, Dios dice: esfuérzate y sé valiente. Ahora, ojo, muchas veces nosotros pensamos como cristianos que para que las cosas vengan de Dios, tienen que darse fácil. ¿No les ha pasado? Si viene de Dios, Dios va a abrir todas las puertas. Si viene de Dios, Dios va a obrar para que todo sea fácil. Sin embargo, cuando leemos Josué, fue difícil, mi hermano. El libro entero, guerra tras guerra, batalla tras batalla. ¿Y era una promesa? ¿Y era una promesa? A veces cuando Dios cierra las puertas es porque Dios quiere que tú vayas tocando puerta, 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 hasta llegar a la puerta que Él tiene abierta. Porque nosotros tenemos nuestra vista tan cerrada que no damos a la primera con la voluntad de Dios. Y vamos por el camino que Dios traza hacia la meta, vamos dando tumbo de un lado a otro, porque no andamos en la voluntad de Dios. Entonces, que nosotros estemos pasando por un momento de dificultad, a lo mejor no es una prueba, pero a lo mejor tú quieres lograr algo. Y tienes que pasar por etapas difíciles, te tienes que esforzar, tienes que trasnochar, tienes que hacer gestiones, tienes que moverte, tienes que ir, tienes que hacer. Puede venir de Dios, mis hermanos, y esa obra que tú estás haciendo va a hacer que tú crezcas, tanto espiritual como físicamente, como materialmente, no en la parte económica, no me malinterpretes, sino que Dios lo puede llevar a bien, a que tú tengas más conocimiento, a que tú te añadas en sabiduría. Dios puede llevar esa obra, por eso es que Dios te dice: esfuérzate y sé valiente en esa obra que hay.
Ahora Dios da un segundo, esfuérzate y sé valiente. Pero este es súper interesante. Fíjate, dice, solamente, empieza así, versículo 7, solamente, como si fuera poco, ¿eh? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este texto muchas veces lo cogemos para pensar de que si nosotros nos esforzamos y estamos, Dios va a prosperar todo. Pero es que el contexto en el que está hablando es, Dios le está diciendo que tú vas a pelear, tú vas a entrar a la tierra, vas a tener problemas. Ahora, si tú te esfuerzas y eres valiente en guardar la ley, todas esas batallas que tú tienes que luchar, Dios te las va a prosperar. Todo ese camino que tú tienes que hacer para conquistar la tierra prometida, Dios te lo va a prosperar. Todos los momentos difíciles que tú vas a tener como líder, dirigente de un pueblo, que vas a tener rebeliones dentro de tu pueblo, desobediencia, si tú lo haces las cosas conforme a como Dios te ha mandado, Dios te va a prosperar ese camino. Entonces, mis hermanos, Dios nos prospera a nosotros nuestro camino cuando andamos en una promesa que Él ha dado. Cuando andamos en su voluntad, si andamos en su voluntad, nos esforzamos, somos valientes, manteniendo las escrituras, Él nos prospera. Cuando nosotros tratamos de obedecer en ese camino. Por ejemplo, ya Dios en el primer esfuerzo y sé valiente nos muestra que tenemos que hacer una obra. Él nos muestra el camino y Él nos dice, tienes que recorrer este camino. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en ese camino, cuando nosotros hacemos así y quitamos la mirada, tropezamos y caemos y nos revolcamos. Dios viene y nos levanta, nos arrepentimos, ¿no? Dios nos perdona. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos levantamos con golpes, nos levantamos con heridas, cosas por las cuales a veces nosotros nos dolemos mucho. Llegamos muchas veces al Evangelio a una edad avanzada en la cual ya hemos recorrido un camino que traemos muchas heridas, muchos dolores, muchas desobediencias que hicimos. Entonces, cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de Moisés, la ley nos ayuda a centrarnos en el camino. Dice, para que no te apartes ni a diestra ni a siniestra de la ley, para que no caigas, porque cuando caes, tienes dolores. Él quiere que nuestro camino sea perfecto, sea próspero, y el que nos hace nuestro camino perfecto y próspero es su ley. Son sus mandamientos. Cuando nosotros meditamos, dice, meditarás en él de día y de noche. Cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios, en ese camino Dios nos los va a poner derechito y vamos a salir bien y vamos a salir prosperados. Y es lo que le está queriendo decir aquí a Josué en el segundo, esfuérzate y sé valiente. Y ahora en el tercero, mira lo que dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Qué bueno. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fíjate, sencillo. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La orden es clara. Ahora, lo que me gusta de esta orden es que no dice, porque ya la promesa está dada. Esfuérzate y sé valiente, ya eso es tuyo, ya yo te lo di. No. Esfuérzate y sé valiente porque yo, Dios, estoy contigo. ¿No lo vimos en Mateo 28:20? Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ven cómo le dan esa misma promesa a Josué? Pero esto no es un Dios cualquiera. Esto no se lo está diciendo un ángel, se lo está diciendo el mismo Dios. El Dios que creó los cielos y la tierra le está diciendo, yo estoy contigo. El Dios que quita reyes y pone reyes le está diciendo, yo estoy contigo. El Dios que creó los animales, que creó toda la física, que creó las plantas, que creó todo, le está diciendo, yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo. ¿Vas a tener dificultades? Sí, pero descuida. Yo estoy contigo. Ven, no es un Dios cualquiera. No es cualquier promesa. No es cualquier cosa.
vas a tener problemas difíciles, en el mundo tendréis aflicción, pero descuida, Dios ha vencido al mundo. Y entonces cuando Dios le da estas cosas a Josué, lo manda a entrar en la tierra prometida. Y entonces aquí vemos cómo Dios hace una obra. Él ya tiene una obra preparada, Él tiene promesas para nosotros, pero Él quiere que nosotros obremos, Él quiere que nosotros confiemos en Él quiere que nosotros esas promesas las cojamos, no dando tumbo como hizo el pueblo de Israel en el desierto, por desobediente y rebelde, estuvieron 40 años en el desierto, sino que Él quiere que nosotros vayamos en línea recta, nuestro camino sea perfeccionado en su palabra. Él quiere eso. Ahora, ¿por qué? Hay dos razones, a lo mejor hay más, pero yo encontré dos que me han servido mucho para mi vida. Una, ya se las dije, y es porque Él quiere que nosotros crezcamos. ¿Crezcamos en qué? En santidad, en paz, en conocimiento de Él. Por ejemplo, cuando entramos a la primera batalla que tuvo el pueblo de Israel, la primera, ¿cuál fue? Los muros de Jericó. ¿Quién se sabe esa historia? Hermosa historia, buenísima. Me encanta esa historia, mucha enseñanza tiene esa historia. ¿Cómo fue esa batalla? ¿A espada? ¿Cómo fue esa batalla, si se acuerdan? Fue una batalla milagrosa de principio a fin. De principio a fin. Primero vemos que Josué manda dos espías a esa ciudad. A los espías los descubren y se tienen que esconder en casa de una ramera. Se llamaba Rahab. La muchacha los esconde. Y en Josué 2 dice en el versículo 9, esta mujer que los está escondiendo le dice a esos espías: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Fíjate, ya esa mujer sabía que Dios le había dado la tierra. ¿Cómo lo sabía? Dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ellos nunca habían pasado por esa tierra, como ejército, ni como pueblo, ni como nada. Sin embargo, ya el mensaje había llegado. Ya Dios estaba obrando ya. Ya Dios estaba haciendo cosas milagrosas antes de que el pueblo llegara. ¿Cuántas veces a veces ni nos imaginamos? Antes de nosotros entrar a algo, ya Dios está obrando. Antes de que nos pase por la mente, ya Dios está haciendo su obra. Entonces, cuando vemos esta batalla, ya desde el principio de los espías vemos milagros. No encontraron a los espías, lograron escaparse. Ya el mensaje estaba llegando ya Dios estaba debilitando. Eso era una ciudad fortificada, rodeada de muros. Y entonces Dios habla con Josué y le da una estrategia. Dios le dice, mira, vas a poner 3 tanques de guerra aquí, 4 misiles aquí, y los vas a bombardear y tú vas a ver qué rápido se acaba. No, Dios le da una estrategia ilógica para el ser humano. Lo más ilógico que hay en la tierra, le dice, por 6 días vas a darle la vuelta. Ahí, para que se mareen, y cuando se mareen ustedes van a entrar. No, Dios le dice, vas a estar 6 días dando vueltas. Y Él les da requisitos específicos. Le dice, y al séptimo día vas a darle 7 vueltas a la ciudad. Y en la 7ª vuelta yo voy a derribar los muros. Y miren lo que pasa en el versículo, en el capítulo 6, en el versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Creo que no se los di a ustedes, pero lo voy a leer. Dice que al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, ¡gritad! ¿Por qué? Porque Jehová os ha entregado la ciudad. No griten porque ya terminaron de dar las vueltas. No griten porque ya se les acabó, ya están cansados. No, Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora vayan y tómenla. Y los muros se cayeron y se desplomaron. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Entonces, Dios quiere
que cuando tú estés esforzándote y cuando tú estés en toda tu valentía ahí dando, tú dices, es porque Dios obra. Entonces tú al ver la mano de Dios obrando en ese esfuerzo que tú estás haciendo, cuando tú ves la mano de Dios obrando en ese emprendimiento que tú llevas, tú le das gloria a Dios. Y el que te está viendo, como Rahab la ramera, también le da gloria a Dios. Entonces tú creces como persona y Dios es alabado en ese momento. Cuando nosotros nos esforzamos y somos valientes en las cosas de Dios, en las cosas de Cristo, Dios, su nombre es alabado. Su nombre es glorificado incluso por los ateos, incluso por los impíos. Como vimos cuando hablábamos de Daniel, que por el testimonio de Daniel los reyes se inclinaban ante Dios. Y aunque no se conviertan al Evangelio, aunque no se conviertan a Cristo, reconocen que hay un Dios que es el que está obrando. Y estas dos cosas me muestran a mí como cristiano que no podemos estar con los brazos cruzados. Tenemos tareas que hacer. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. Tenemos que pelear las batallas. En un momento determinado, el pueblo de Dios, después de Jericó, manda de nuevo otros espías a una ciudad que se llama Hai, o Ai, es con H. Y los espías le dicen, mira, esta ciudad es pequeña, no mandes a todo el pueblo. Y bueno, mandan a unos miles de personas, pero son derrotados y huyen. Y son muertos alrededor de 30 y tantas personas mueren. Y Josué entra en una depresión y porque claro, Dios le había prometido cosas. Dios le dijo que iba a tomar, que lo iba a prosperar, que le iba a hacer todo. Y sin embargo, pierden la segunda batalla. Después de una tremenda victoria con Jericó, ahora un pueblo pequeño los vence. Y el problema es que cuando ellos batallan contra Jericó, Dios les dice, no tomes nada. Esa ciudad es anatema, no puedes coger nada de esa ciudad. Y hay una persona que desobedece. Y eso lleva a que en la segunda batalla sea una derrota total. Nosotros como cristianos, en ese camino que llevamos, en ese camino que Dios nos ha puesto para llegar a la meta, tenemos que tener cuidado porque nuestro pecado nos puede caer en derrota. Hace poco en la casa nosotros recibimos una mala noticia y tal, y recuerdo que mi madre en forma de broma, ¿no?, me dijo, oye, ¿no tendrás un pecado escondido por ahí que te esté robando la bendición? Y yo, bueno, si fuera por escondido tengo muchos pecados, así que nunca voy a recibir bendición porque todos tenemos pecado, pero la cosa es que en esta enseñanza, este hombre que se llevó algo de esa ciudad, la escondió, y Josué no lo sabía. Y eso le robó la victoria, le robó la bendición. Y familias se quedaron sin el proveedor, sin el hombre de la familia, a causa del pecado de una persona. Tu familia se puede ver, vamos a decir, beneficiada en tus buenas obras, pero también se pueden ver derrotadas en tus malas obras o no beneficiadas cuando tenemos malas obras. Tu vida como cristiano se puede ver afectada de manera muy negativa cuando le das paso al pecado y no te arrepientes. Y no fue hasta que Josué habla con Dios y Dios le dice, mira, es que hay un anatema en la ciudad. Y Dios le da un método en el cual ellos descubren quién es el anatema, lo matan completamente a esa persona y a su familia. Fíjense lo grave del pecado. Y en ese momento Dios habla con Josué y le dice, mira, ahora tú no vas a ir con un poquito de gente, ahora tú vas a ir con todos los guerreros. Todo el ejército, no importa que sean poquitas la ciudad, tú tienes que darlo todo. Para Dios se da todo. Tú le tienes que dar todo, todo tu esfuerzo. Tú vas a ir con todo ese ejército para allá. Y vas a hacer esta estrategia que yo te voy a dar. Y le da una estrategia. Y le da la victoria en ese momento. Y mira, cuando Dios está hablando con Josué, en el capítulo 8, en el versículo 1, le dice Jehová, con respecto a Hai, le dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Hai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Hai y a su pueblo y a su ciudad y a su tierra. ¿Ven? Ahora sí, ya están puros, ya están limpios y volvemos a lo mismo. No temas ni desmayes, porque yo, Dios, no tú con tu ejército,
No tú con tus lanzas, no tú con tus ballestas, no tú con tus carros. No, no. Yo te lo he entregado a ti. Y así sigue, así sigue, así sigue. Luego 5 reyes se unen y tratan de vencer a Israel. Y entonces Dios obra de tal manera que ellos destruyen a esos 5 reyes. Pero no solo que destruyen a esos 5 reyes, sino que salen. Todos los ejércitos enemigos salen dispersados y Dios manda fuego, manda granizo. Y Josué, hablando con Dios, detiene el sol y detiene el día, un día entero lo detiene. Milagros, milagros desde que Josué entra a esa tierra, milagros uno tras otro, uno tras otro. Pero había una cosa que Josué tenía que hacer: esforzarse y ser valiente. Confiar en Dios, no temer ni desmayar. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida como cristianos. Todos vamos a tener guerras, todos vamos a tener batallas, pero tenemos que buscar la guía de Dios y tenemos que confiar en Dios. Mira lo que dice Pedro. No lo dice con estas mismas palabras que están en Josué, pero vamos a buscar los sinónimos para que vea muchos años después cómo se mantiene el mismo principio bíblico. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 3 al 11, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino, o sea, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, no es que te las ganaste, nos han sido dadas por su poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. El pueblo de Israel no tenía promesas. Nosotros no tenemos promesas, dice Pedro. Preciosas y grandísimas promesas se nos han dado, dice Pedro. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Vieron lo que les dije? Dios quiere que seamos participantes. Dios no quiere que estemos ahí tranquilos, que dame, y que todo nos llegue. Dios quiere que participemos en eso. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia. Toda diligencia puede ser un sinónimo de esfuérzate, de empeñate, poniendo todo tu esfuerzo por esto mismo. ¿Ven? Primero tienes las promesas y después tienes que esforzarte. Y dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Cómo podemos leer esto? Mira, poniendo toda diligencia o esforzándote en añadir a vuestra fe virtud. Esfuérzate en añadir a tu fe virtud. Esfuérzate en añadir a la virtud conocimiento. Esfuérzate en añadir al conocimiento dominio propio. Esfuérzate en añadir al dominio propio paciencia. Esfuérzate en añadir a la paciencia piedad. Y esfuérzate en añadir a la piedad afecto fraternal. Y esfuérzate en añadir al afecto fraternal amor. Esfuérzate. No son cosas fáciles. Yo creo que todo cristiano que ha querido andar en el camino de Dios por un momento y en su santidad se va a tener que encontrar con batallas grandísimas. Obedezco, no obedezco, hago esto, no hago esto. Qué difícil me es obedecer. Pablo decía, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, esto hago. Y él dice que hay una batalla en el hombre viejo, en la carne con el espíritu. Y las cosas de la carne se oponen a las cosas del espíritu. Por eso es que tenemos que esforzarnos en estas cosas. Y hoy en día tenemos que ser, yo creo que el doble, porque estamos teniendo más persecución cada día más. Tenemos que esforzarnos y ser valientes para ser cristianos en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la calle, en donde quiera que estemos. Ya para hoy en día ser cristiano, ya eso es una valentía. Decir yo soy cristiano, ya hoy en día no es ni como antes. Bueno, aunque han habido persecuciones, pero ya el mundo como tal ya se ha ido degradando tanto, que ya hoy en día decir que eres cristiano es lo peor, lo peor. Entonces, mis hermanos, yo los quiero dejar con algo que encontré de un joven que estaba predicando. Y él decía esto hablando de buscar la santidad cuando Pablo dice que nos ocupemos en nuestra salvación. Y él ponía unos ejemplos que a mí me gustaron mucho y yo los quiero traer aquí, a esta enseñanza del esfuerzo y la valentía del cristiano.
muchas veces decimos, yo me esfuerzo, pero no lo logro. Y mira, primer consejo o primer tip, no te estás esforzando cuando tienes tiempo de revisar las redes sociales, pero no logras orar y leer tu Biblia por falta de tiempo. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo para orar, pero lees el chat, lees los estados de WhatsApp, estás en Facebook, estás en Instagram. Sin embargo, no tienes tiempo. Eso significa que no te estás esforzando lo suficiente. 2, no te estás esforzando cuando después de trabajar 8 horas eres capaz de ir al supermercado, realizar las compras, ir al gimnasio 1 hora, 2 horas, dar un paseo por el centro comercial de tienda en tienda, pero cuando llegas a la casa estás cansado o no puedes ir al culto o no puedes tener un devocional. Realmente ya ahí estás demostrando que no te estás esforzando. No te estás esforzando cuando llevas con retraso tu lectura diaria de la Biblia, pero tu serie la tienes al día, o tu novela, o tus pelis. No te estás esforzando cuando te resulta fácil cuidar tu cuerpo, tu salud y hacer dietas para adelgazar, pero te cuesta horrores ponerte a leer la Biblia y orar de manera regular. No te estás esforzando cuando eres capaz de explicar tu película favorita o tu serie favorita, escena por escena, con todo el lujo y detalle, pero si alguien te pregunta por qué eres cristiano o que le expliques el evangelio, te quedas en blanco sin decir nada. O no le dices, sin decir mucho o sin decir nada. Son huellas que nosotros nos podemos ver en nosotros mismos y saber cómo está nuestro esfuerzo. Una de las cosas que más me gusta de la palabra de Dios es que se puede calcular, ¿no? No literalmente, pero yo puedo saber cuánto me estoy esforzando. Si yo hago un análisis de mí mismo, yo puedo saber cuánto me estoy esforzando. Porque si un día tiene 24 horas, yo puedo decir, de estas 24 horas, cuánto he orado, cuánto le he dedicado a Dios, cuánto he meditado en su palabra. 1 minuto, 2, 3, 5, 1 hora. Yo puedo a la semana hacer una conclusión de mi semana y decir, cuánto busqué de Dios en esta semana. Y yo puedo saber si estoy bien o mal. Y si somos sinceros con nosotros, vamos a llegar a una conclusión correcta, porque hay veces que nos engañamos y pensamos que 5 minutos, 1 día, 2 días, 5 minutos, un devocional barato, ya con eso nos basta. Seamos sinceros con nosotros mismos, esforcémonos en buscar más de Dios, en conocer más a Dios. ¿Vamos a tener problemas? Esfuérzate. ¿Quieres ser santo? Esfuérzate. ¿Quieres ser paciente? Esfuérzate. Todo lleva un esfuerzo en la vida. Todo, tanto para los cristianos como para los no cristianos. ¿Quieres tener un negocio? Se tienen que esforzar, tanto el uno como el otro, hay que esforzarte. ¿Dios te promete cosas? Sí, pero hay que adquirirlas. Dios te las regala, sí, pero Él tiene un propósito en el camino. Así que mis hermanos, mi mensaje de hoy para ustedes es: esfuércense y sean valientes. No teman ni desmayen, porque el Señor está con vosotros. No cualquier Dios, sino el Rey de Reyes está con vosotros. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tus promesas. Señor, qué grande eres al darnos todas tus promesas, Señor. Al darnos esta seguridad, Padre. Señor, cuando yo miro mi corazón y veo que no soy merecedor de nada, pero veo tus promesas, Padre. Señor, me doy cuenta que cada día me doy cuenta que eres más grande y grande y grande, Señor. Señor, cuando veo de dónde tú me rescataste, Dios, cuando veo las obras, las cuales tú has preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas, obras buenas, cuando veo que tu ley es perfecta, cuando veo que tu voluntad es perfecta, Señor, y que todas esas cosas tú las has preparado para nosotros, Padre. Oh, Señor, a ti sea la gloria, Padre, a ti sea la honra, Dios. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, danos fuerzas. Danos valentía, Señor. Danos discernimiento para que podamos ver en qué andamos. Para que podamos ver si esto que estamos haciendo es tu voluntad o es nuestra voluntad. Si es tu deseo o es nuestro deseo. Que tu nombre sea glorificado siempre. Que los que nos rodean te vean a ti, Señor, en nuestras obras. Que nosotros seamos un testimonio vivo, Padre. A ti sea la gloria siempre, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos esto, Señor. Amén, Padre. Vamos a darle también comienzo a
a la recogida de las ofrendas.